Imagen de fondo de apertura de capítulo, copyright Ralph Getty Images. Imagen de apertura de divisiones, copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Capítulo 2. Evaluación del trauma y hemorragia exsanguinante. Objetivos de la lección. Describir los pasos para evaluar la seguridad en la escena. Demostrar cómo realizar una evaluación de trauma. Describir los métodos para manejar las hemorragias en el entorno prehospitalario. Explicar cómo aplicar las directrices nacionales de TRIA sobre el terreno a la hora de tomar decisiones de transporte prehospitalario. Discutir la atención prehospitalaria del paro cardiorrespiratorio traumático. Analizar las consideraciones especiales en la evaluación de pacientes con trauma y el tratamiento de hemorragias. Introducción. Las lesiones críticas deben recibir atención definitiva y rápida para optimizar la supervivencia del paciente, y los proveedores prehospitalarios, a menudo, tienen una capacidad limitada para atender lesiones críticas, hemorragia interna, en el entorno prehospitalario. La función principal del proveedor del SEM en la escena del trauma es evaluar e identificar la criticidad del paciente y trasladar a un paciente con lesiones críticas al centro médico más cercano que pueda proporcionar atención definitiva. Los proveedores que atienden pacientes con lesiones críticas deben tener en cuenta lo siguiente. Hay atención definitiva disponible en los centros de trauma regionales. Es importante reconocer la extensión de las lesiones del paciente. Existen limitaciones en el alcance de la práctica, y los equipos disponibles en el entorno prehospitalario. Por lo tanto, para optimizar la supervivencia del paciente, se le debe evaluar al paciente de tal manera que se identifique primero la lesión potencialmente mortal más inmediata, y debe iniciarse el traslado tan pronto como se identifique la necesidad de atención definitiva e inmediata. Es posible que no se realice una evaluación completa para identificar todas las lesiones en la escena, si se identifica una amenaza para la vida y se debe iniciar el traslado. El resto de la evaluación puede realizarse en el camino. La evaluación del trauma PHTLS proporciona una manera sistemática de optimizar la supervivencia del paciente. Prioridades de la atención. Hay varias inquietudes que debe tener en cuenta al responder a una llamada y llegar a la escena. La información recopilada por el centro de despacho es crítica, no solo para su seguridad, sino también para la de todos en el área general. Su evaluación de la escena es un evento continuo que debe tener un plan de acción si surge la necesidad de evacuar. El proceso de recopilación de información en la escena comienza inmediatamente después de llegar al lugar del incidente. Antes de acercarse al paciente, evalúe la escena de la siguiente manera. Obtener una impresión general de la situación para la seguridad de la escena para el personal de respuesta, los espectadores y los pacientes. Determinar la necesidad de recursos adicionales. Considerar el mecanismo de lesión, 1050. Una vez que haya determinado que la escena es segura y que haya formado una impresión inicial, realice la evaluación primaria para identificar amenazas de vida. Seguridad de la escena. El aspecto de la escena influye en toda la evaluación. Puede reunir mucha información solo con mirar, escuchar y catalogar la mayor cantidad posible de información, incluido el 1050, la situación actual y el grado general de seguridad. Estudio de caso, despacho. Está anocheciendo y llueve. Lo envían a una autopista por una colisión entre un vehículo motorizado y un ciclista. Hay un paciente, una joven de 24 años que no responde. Preguntas. ¿Qué preocupaciones o consideraciones de seguridad en la escena están presentes? ¿Qué otra información relacionada con el paciente quisiera saber? La primera consideración al acercarse a cualquier escena es la seguridad de todo el personal de respuesta a emergencia. Cuando el personal de los servicios de emergencias médicas, SEM, se convierte en víctima, no solo dejan de poder ayudar a otros, sino que también aumenta la cantidad de pacientes. Es posible que la atención del paciente deba esperar hasta que la escena sea lo suficientemente segura para que usted ingrese sin riesgo indebido. Las inquietudes de seguridad potenciales incluyen las siguientes. Exposición a fluidos corporales. Exposición a armas químicas utilizadas en la guerra. Incendio. Líneas eléctricas caídas. Explosivos. Materiales peligrosos. Tráfico. Inundación. Agresor en la escena. Condiciones climáticas adversas. Violencia. Todas las llamadas tienen potencial de conducir a un entorno con mucha carga emocional.
Incluso una escena que parece segura puede deteriorarse rápidamente, así que esté siempre alerta a las pistas sutiles que sugieran un cambio en la situación. Es posible que el paciente, la familia o los espectadores en la escena tal vez no puedan percibir la situación en forma racional. Es posible que piensen que el tiempo de respuesta fue demasiado prolongado, que estén demasiado sensibles a las palabras o las acciones, y malinterpretar el enfoque habitual para la evaluación del paciente. Es importante mantener una actitud confiada y profesional, al tiempo que demuestra respeto e interés, a fin de ganar la confianza del paciente y lograr un control de la escena. Determinar la necesidad de recursos adicionales. Los recursos adicionales necesarios pueden incluir los siguientes: vehículos de transporte adicionales, transporte aéreo, extinción de incendios, extricación, control del tránsito, figura 2.1, contención de materiales peligrosos, servicios públicos, gas, electricidad. Figura 2.1. Una cantidad significativa de proveedores de atención prehospitalaria que resultaron lesionados o fallecieron mientras trabajaban en la escena de un accidente automovilístico. Copyright Jeffrower/Shutterstock. Infórmese antes de acudir. Algunas agencias del CEN tienen una política de exigir la presencia de la policía antes de que los proveedores entren a una escena violenta o potencialmente violenta. Consulte sus protocolos locales. Es importante que se entrene en observar la escena. El personal del CEN debe aprender a notar lo siguiente: la cantidad y la ubicación de las personas cuando llega a la escena, el movimiento de espectadores que ingresan y salen de la escena, cualquier indicador de estrés o tensión, reacciones inesperadas o inusuales a la presencia del SEM. Si percibe una amenaza en desarrollo, prepárese para abandonar la escena de inmediato. Es posible que deba completar la evaluación o un procedimiento en la ambulancia. La seguridad de los proveedores de atención prehospitalaria es la primera prioridad. Esté atento a lo siguiente: observe las manos y la vestimenta. Observe las manos del paciente y de los transeúntes. Busque bultos inusualmente en la zona de la cintura, vestimenta que no corresponde al clima o muy suelta donde se pueda esconder fácilmente un arma. Manejo de la escena violenta. Los compañeros de trabajo deben discutir y acordar métodos para tratar a un paciente o espectador violento. Intentar desarrollar un proceso durante el evento es probable que no funcione. Los compañeros de trabajo pueden utilizar un enfoque práctico o de no intervención, así como palabras claves predeterminadas y señales manuales para usar en caso de emergencias. Si ambos proveedores tienen toda la atención centrada en el paciente, la escena puede volverse violenta rápidamente, y quizás se pasen por alto los indicios tempranos. En muchas situaciones, la tensión y la ansiedad del paciente, la familia y los espectadores se reducen de inmediato cuando un proveedor atento comienza a interactuar y evaluar al paciente, mientras el otro proveedor observa la escena y se comunica con la familia del paciente. Mecanismo de lesión. La información que reúne en su evaluación de la escena les permite a usted y a su equipo pronosticar las lesiones que puede haber sufrido el paciente. El dicho "una imagen vale más que 1000 palabras" es aplicable cuando se trata de un mecanismo de lesión. 1050. Determinar el mecanismo de lesión puede proporcionar una pista sobre la cantidad de energía que se transfirió al cuerpo del paciente, y puede ayudar a los proveedores a determinar qué lesiones se produjeron. Su capacidad de obtener esta información crítica y transmitirla al centro de trauma juega un papel fundamental en el resultado del paciente. Estrategias de seguridad. Existen varios métodos para abordar una escena que se volvió peligrosa, incluidos los siguientes. No acudir. Cuando responda a una escena que se sabe es violenta, ubíquese en un lugar seguro hasta que la policía haya garantizado la seguridad de la escena y se haya dado la autorización para responder. Retirarse. Si se presentan amenazas cuando se acerca a la escena, retírese discretamente hacia el vehículo y abandone la escena. Ubíquese en un lugar seguro y notifique al personal apropiado. Desactivar. Si una escena se vuelve peligrosa durante la atención del paciente, use habilidades verbales para reducir la tensión y la agresión, mientras se prepara para abandonar la escena. Defenderse. Como último recurso, los proveedores de atención prehospitalaria pueden verse en la necesidad de defenderse. Es importante que tales esfuerzos sean para retirarse y escapar. No intente perseguir o dominar a un agresor. Asegúrese de que se haya notificado a la policía y que ésta esté en camino. Reiteramos, los proveedores de atención prehospitalaria son la prioridad. Para obtener más información,
Consulte la sección Violencia del capítulo 5, Manejo de la escena, en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Evaluación primaria. Una vez que haya determinado que la escena es segura, puede realizar una evaluación rápida del paciente. Para el paciente con trauma, como para los demás pacientes con enfermedades críticas, la evaluación es el fundamento en el que se basan todas las decisiones de tratamiento y traslado. Debe obtener una impresión global del estado de un paciente y establecer valores de referencia para el sistema respiratorio, circulatorio y neurológico del paciente. Cuando se identifican condiciones potencialmente mortales, debe intervenir de inmediato. Si el tiempo y la condición del paciente lo permiten, realizará una evaluación secundaria en busca de lesiones que no pongan en peligro la vida ni presenten riesgo de pérdida de una extremidad. Con frecuencia, esta evaluación secundaria se produce durante el transporte del paciente. Estudio de caso, impresión inicial. Encuentra a un paciente acostado boca abajo en la cuneta de una autopista de 2 carriles sin división. Según los testigos, el paciente iba en bicicleta y lo chocó por atrás un automóvil que iba a, aproximadamente, 64 kilómetros por hora, 40 millas por hora. El ciclista cayó de cabeza sobre el pavimento, y no se movió ni lo movieron desde la caída. Preguntas. Recuerde las prioridades de atención y la importancia de la seguridad de la escena. ¿Cuáles son los peligros potenciales en la escena? ¿Qué métodos puede utilizar para mitigar esos peligros de la escena? ¿Se necesitan recursos adicionales? ¿Cuál es su impresión inicial del paciente boca abajo cuando se acerca a él? ¿Se puede evaluar al paciente boca abajo? Para obtener más información, consulte las secciones Evaluación de la escena y Problemas de seguridad del capítulo 5, Manejo de la escena, en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Formar una impresión general del paciente en los primeros momentos de contacto es fundamental. Recuerde del capítulo 1 que la evaluación primaria se utiliza para identificar primero los riesgos de vida más inmediatos. La evaluación primaria debe proceder rápidamente y en un orden lógico. Si está solo, puede realizar algunas intervenciones claves a medida que identifica condiciones que amenazan la vida del paciente. Si hay más de un proveedor presente, uno puede completar la evaluación primaria mientras otros inician la atención de los problemas detectados. Cuando se identifican varias condiciones críticas, la evaluación primaria le permite establecer prioridades de tratamiento. En general, debe controlar primero la hemorragia externa exsanguinante, un problema de la vía aérea se maneja antes que un problema ventilatorio, etc. Cada miembro del equipo que va a la escena debe tener un plan de sus responsabilidades y cómo cumplirlas. Poblaciones diferentes, misma evaluación. Se utiliza un mismo enfoque de la evaluación primaria independientemente del tipo de paciente. Todos los pacientes, incluidos los geriátricos, los pediátricos o las pacientes embarazadas, se evalúan en forma similar para garantizar que todos los componentes de la evaluación están cubiertos y que no se pasen por alto patologías significativas. Sin embargo, se requieren consideraciones adicionales para las poblaciones específicas de pacientes. Cuando se acerque inicialmente a un paciente, busque hemorragias exsanguinantes y verifique si el paciente parece estar moviendo el aire de manera efectiva, si está despierto o no responde, y si se mueve de manera espontánea. Una vez que esté al lado del paciente, preséntese y pregúntele su nombre. Un siguiente paso razonable es preguntar al paciente, ¿qué le pasó? Si el paciente parece cómodo y puede responder de manera coherente en oraciones completas, puede concluir que el paciente tiene una vía aérea permeable, función respiratoria suficiente para apoyar el hablar, perfusión cerebral adecuada y funcionamiento neurológico razonable. Probablemente no haya riesgo de vida inmediato para este paciente. Si un paciente no puede responder o parece estar angustiado, inicie una evaluación primaria detallada para identificar problemas que amenazan la vida. Debería poder obtener una impresión general de la condición general del paciente en unos pocos segundos. Aquí también es donde entra en juego su intuición y es algo en lo que, con entrenamiento y experiencia, debe aprender a confiar en ella. Hemorragia exsanguinante. En la evaluación primaria de un paciente con trauma, debe identificar y tratar de inmediato una hemorragia externa exsanguinante que sea potencialmente mortal. Si se trata de una hemorragia externa exsanguinante, debe controlarse incluso antes de evaluar la vía aérea o realizar otras intervenciones, como la restricción de movimiento espinal. Este tipo de hemorragia,
Por lo general, tiene origen en una arteria de una extremidad, pero también puede presentarse en el cuero cabelludo o en la unión de una extremidad con el tronco, hemorragia de la unión, y en otros sitios. Tratamiento de la vía aérea y estabilización de la columna cervical. Evalúe la vía aérea del paciente rápidamente para garantizar que esté permeable, abierta y desobstruida, y que no exista peligro de obstrucción. Si la vía aérea está comprometida, tendrá que abrirlas, inicialmente usando métodos manuales, elevación del mentón o tracción mandibular en trauma, figura 2.2, y deberá limpiar la sangre, las sustancias corporales y los cuerpos extraños, si es necesario. Figura 2.2. Si la vía aérea parece comprometida, debe despejarse mientras continúa con la protección de la columna. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Con el tiempo, a medida que el tiempo estén disponibles, y las lesiones del paciente lo exijan, el tratamiento de la vía aérea puede avanzar para incluir la aspiración y medios mecánicos, cánula orofaríngea, cánula nasofaríngea, supraglóticos, intubación endotraqueal o métodos transtraqueales. Sin embargo, siempre se debe usar primero un método simple y rápido para asegurarse que la vía aérea esté abierta y permeable. Estabilización de la columna. Debe sospechar que todo paciente con trauma con un 1050 cerrado contuso significativo tiene una lesión vertebral hasta que esto se descarte de manera concluyente. Cuando se establece una vía aérea permeable, se debe considerar la posibilidad de lesión de la columna cervical. El movimiento excesivo en cualquier dirección podría causar o agravar el daño neurológico. La solución es asegurarse que la cabeza y el cuello del paciente se mantengan manualmente, estabilizados, en posición neutral durante todo el proceso de evaluación, en especial cuando se abre la vía aérea y se administra la ventilación necesaria. Revisión de la evaluación primaria. La evaluación primaria del paciente con trauma incluye lo siguiente. Impresión general. Pistas sobre la física del trauma involucrada y el potencial de lesión significativa. Posición del paciente y cualquier deformidad grave. ¿Hay evidencia de hemorragia externa severa? ¿Parece el paciente despierto y receptivo? Pregunte al paciente su nombre y compruebe la capacidad de interactuar. SABDE. X. Hemorragia exsanguinante. Identifique una hemorragia externa grave por medio de una evaluación rápida del cuerpo. A. Tratamiento de la vía aérea y estabilización de la columna cervical. Identifique el compromiso de la vía aérea o el potencial de que éste se presente. Si se indica, aplique restricción de movimiento espinal. B. Respiración, breathing. Identifique si hay insuficiencia respiratoria o un potencial de que se produzca. Observe y ausculte la profundidad y la frecuencia de la ventilación del paciente, evalúe la oxigenación con oximetría y mantenga las podos en un 94% o más. C. Circulación, palpe los puntos de pulso para estimar la presión arterial. PA. Evalúe el color, la temperatura y la humedad de la piel para determinar el estado de perfusión. D. Déficit neurológico, identifique disfunciones neurológicas, evalúe el nivel de conciencia con la escala de coma de Glasgow, EG, y observe la igualdad de las pupilas y su reacción a la luz. E. Exponer entorno, identifique lesiones significativas. Observe todo el cuerpo para detectar signos de lesión mientras mantiene la temperatura corporal normal. Esta secuencia protege la capacidad del cuerpo para oxigenar, y la capacidad de los eritrocitos para transportar oxígeno a los tejidos. ¿Crítico o no crítico? Mediante la evaluación rápida de las funciones vitales, la evaluación primaria sirve para establecer si el paciente está en una condición crítica actual o puede estar en forma inminente. Estudio de caso, evaluación primaria. X. No hay hemorragia exsanguinante. A. Parcialmente obstruida, estridor. B. La respiración es lenta y con profundidad variable, los sonidos pulmonares son despejados e iguales bilateralmente, la oximetría es del 95% al aire ambiente. C. Los pulsos radiales son palpables, la piel tiene color normal, está cálida y seca. D. Pupilas desiguales, y 2.2, de 2.4, la pupila derecha no responde, EC3, O1, V1, M1. E. Abrasiones en el brazo derecho y la cadera derecha. Preguntas. ¿Se ha identificado una amenaza para la vida? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo afecta eso el proceso de evaluación? ¿Cómo debe proceder con el tratamiento? ¿Cuándo presionar y cuándo vendar? Deben aplicarse presión directa, vendas y apósitos hemostáticos en casos de hemorragia exsanguinante en extremidades, y en todas las hemorragias graves del tronco. Consejo rápido.
Numerosos factores entran en juego para determinar el método de tratamiento de la vía aérea, incluidos el equipo disponible, el nivel de destreza del proveedor de atención prehospitalaria, y la distancia hasta el centro de trauma. Esto no significa que no se puedan aplicar los procedimientos necesarios para mantener la vía aérea. En cambio, quiere decir que los procedimientos deben realizarse mientras se protege la columna del paciente del movimiento innecesario. Si necesita retirar antes un dispositivo de inmovilización cervical colocado para reevaluar al paciente o para realizar alguna intervención, debe utilizar estabilización manual de la cabeza y el cuello hasta que el paciente pueda mantenerse de nuevo con restricción del movimiento espinal. Consejo rápido. Es en particular importante mantener un alto índice de sospecha de lesión vertebral en pacientes adultos mayores o crónicamente debilitados, incluso con 1050 que aparentan ser menores. Respiración. Una vez permeable la vía aérea del paciente, pueden evaluarse la calidad y la cantidad de respiración, ventilación, del paciente. Compruebe si el paciente respira observando el movimiento torácico y percibiendo el movimiento del aire por boca o la nariz. Si tiene dudas, ausculte ambos lados del tórax para buscar sonidos pulmonares. Si el paciente no respira, comience de inmediato la ventilación asistida, mientras mantiene la restricción del movimiento espinal en una posición neutral, cuando sea indicado, con un dispositivo bolsa válvula mascarilla, BVM, con oxígeno suplementario antes de continuar la evaluación. Continúe la ventilación asistida y prepárese para insertar una cánula orofaríngea, cánula nasofaríngea, si no hay trauma facial grave, o supraglótico, si no hay signos de trauma orofaríngeo grave, intubar o proporcionar otro medio de protección mecánico de la vía aérea. Además, prepárese para succionar sangre, vómito u otros líquidos de la vía aérea. Si el paciente respira, calcule lo adecuado de la frecuencia y su profundidad ventilatoria para determinar si el paciente está moviendo suficiente aire. Ventilación por minuto igual frecuencia signo de multiplicación profundidad. Asegúrese de que el paciente no esté hipóxico y de que la saturación de oxígeno sea mayor o igual al 94%. Proporcione oxígeno suplementario y ventilación asistida, según se necesite para mantener una saturación de oxígeno adecuada. Si el paciente está consciente, escuche su habla para evaluar si puede pronunciar una oración completa sin dificultad. Además, note cualquier sonido de la vía aérea que escuche cuando el paciente habla, es decir, voz rasposa, estridor, sibilancias. Consejo rápido. No permita que un procedimiento avanzado para la vía aérea aumente su tiempo en la escena. Si el procedimiento puede realizarse en la ambulancia, realícelo allí. Le quita la respiración. Las lesiones que pueden impedir la ventilación incluyen las siguientes: neumotórax a tensión, tórax inestable, lesiones en la médula espinal, lesiones cerebrales traumáticas. Estas lesiones deben identificarse o sospecharse durante la evaluación primaria, y requieren que se inicie de inmediato la ventilación asistida. Si se sospecha neumotórax a tensión, debe realizarse inmediatamente una descompresión con aguja. Circulación. Evaluar el compromiso o la falla del sistema circulatorio es el siguiente paso en la atención del paciente con trauma. Si los eritrocitos oxigenados no pueden llegar a los tejidos, esto no beneficia al paciente. Después de evaluar la vía aérea y la ventilación del paciente, se puede obtener una estimación global adecuada del gasto cardíaco y del estado de perfusión del paciente. La hemorragia, ya sea externa o interna, es la causa más común de muerte prevenible por trauma. El estado circulatorio global del paciente puede determinarse comprobando los pulsos periféricos y evaluando el color, la temperatura y la humedad de la piel. Consejo rápido. La evaluación de la perfusión puede ser un desafío en pacientes geriátricos o pediátricos o en aquellos que están en buena condición o toman ciertos medicamentos, como los betabloqueantes. El shock en los pacientes con trauma casi siempre se debe a una hemorragia externa o interna. Evalúe el pulso para determinar la presencia, la calidad y la regularidad. Una evaluación rápida del pulso revelará si el paciente tiene taquicardia, bradicardia o un ritmo irregular. En la evaluación primaria, no es necesaria la determinación de una frecuencia de pulso exacta. En su lugar, obtenga rápidamente una estimación y obtenga la frecuencia del pulso real más adelante en el proceso. En los pacientes con trauma, es importante considerar las causas tratables de los signos vitales y los hallazgos físicos anormales. Consejo rápido. Si bien la ausencia de pulsos periféricos en presencia de pulsos centrales suele representar una hipotensión profunda, la presencia de pulsos periféricos no debe ser demasiado tranquilizadora. Precaución. Asociación entre pulso y presión.
En el pasado, la presencia de un pulso radial se consideraba indicativa de una presión arterial sistólica de, al menos, 80 milímetros Hg. La presencia de un pulso femoral indicaba una presión arterial de, al menos, 70 milímetros Hg y la presencia de un pulso carotídeo únicamente indicaba una presión arterial de 60 milímetros Hg. La evidencia ha mostrado que esta teoría era inexacta, de hecho, sobreestima la presión arterial. Sin embargo, puede considerarse una buena evaluación de la perfusión periférica. Déficit neurológico. El paso siguiente en la evaluación primaria es la evaluación de la función del sistema nervioso, incluida la médula espinal. Esto comienza con determinar el nivel de conciencia, NDC, del paciente. Debe suponer que un paciente confuso, agresivo, combativo o que no coopera está hipóxico o ha sufrido una lesión cerebral traumática, LCT, hasta que se demuestre lo contrario. La mayoría de los pacientes quieren ayuda cuando sus vidas corren peligro desde el punto de vista médico. Si un paciente se rehúsa a recibir ayuda, debe considerar el porqué. ¿El paciente se siente amenazado? Si es así, seguir intentando establecer una relación puede ayudar a ganar la confianza del paciente. Si nada en la situación parece amenazador, la fuente del comportamiento puede ser fisiológica, y deben identificarse y tratarse las condiciones reversibles. Durante la evaluación, los antecedentes pueden ayudar a determinar si el paciente perdió la conciencia en algún momento desde que ocurrió la lesión, si pudieron estar involucradas sustancias tóxicas, y cuáles pudieron haber sido, y si el paciente tiene alguna afección preexistente que pudiera producir un nivel de conciencia disminuido o un comportamiento aberrante. La observación cuidadosa de la escena puede proporcionar información invaluable al respecto. Un nivel de conciencia disminuido debe alertarlo con respecto a las siguientes posibilidades: disminución de la oxigenación cerebral, causada por hipoxia/hipoperfusión, o hipoventilación grave, narcosis por CO2, lesión del sistema nervioso central, SNC, por ejemplo, LCT, sobredosis de droga, alcohol o exposición a toxinas, trastorno metabólico, por ejemplo, causado por diabetes, convulsiones o paro cardíaco. Si un paciente no está despierto, orientado o no es capaz de seguir órdenes, evalúe rápidamente el movimiento espontáneo de las extremidades, así como las pupilas del paciente. Las pupilas son iguales, redondas y reactivas a la luz. Las pupilas son iguales entre sí. ¿Es cada pupila redonda y de aspecto normal? ¿Reacciona cada pupila de manera adecuada a la luz mediante constricción, o no responde y está dilatada? Una calificación EGG inferior a 14, en combinación con un examen pupilar anormal, puede indicar la presencia de una LCT potencialmente mortal. Figura 2.3. Verifique rápidamente los movimientos de las 4 extremidades porque pueden brindar signos importantes de lesión. En esta etapa, no debe pasar por alto una hemiplegia o una paraplegia pronunciadas, porque tienen consecuencias importantes en el tratamiento de la columna vertebral. Consejo rápido. En investigaciones, se descubrió que usar solo el componente motor de la EGG, específicamente, si este componente es menor que 6, lo que significa que el paciente no tiene control motor voluntario, es tan predictivo para lesión severa como usar la EGG completa. Consulte la figura 2.3. Figura 2.3 Escala de coma de Glasgow. EGG. Copyright Jones y Bartlett Learning. Exposición/entorno. Uno de los primeros pasos en el proceso de evaluación es retirar la vestimenta del paciente porque la exposición del paciente con trauma es crucial para encontrar todas las lesiones. Figura 2.4. Figura 2.4 La vestimenta se puede quitar rápidamente cortándole como lo indican las líneas punteadas. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Aunque es importante exponer el cuerpo del paciente con trauma para completar una evaluación efectiva, la hipotermia es un problema serio en el tratamiento de un paciente con trauma. Solo debe exponerse al ambiente exterior en la medida de lo necesario. Una vez que el paciente fue trasladado al interior de la ambulancia donde la temperatura es cálida, puede realizar una evaluación completa y, luego, volver a cubrir al paciente lo más rápidamente posible. No puedes tratar lo que no ves. El dicho la parte del cuerpo que no se exponga será la más gravemente lesionada puede que no siempre sea cierto, pero es lo suficientemente verdadero como para ameritar un examen corporal completo. Además, la sangre puede acumularse, ser absorbida por la vestimenta y pasar inadvertida. Después de observar todo el cuerpo del paciente, puede cubrirlo nuevamente para conservar el calor corporal. Consejo rápido.
Tenga especial cuidado cuando corte y retire vestimenta de una víctima de un delito, de modo de no destruir evidencia de forma involuntaria. Para obtener más información, consulte la sección Evaluación primaria del capítulo 6, Evaluación y manejo del paciente, en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Consideraciones del transporte. Si durante la evaluación primaria se identifican condiciones que amenazan la vida, debe empaquetarse al paciente rápidamente después de iniciar una intervención limitada en la escena. Inicie lo antes posible el transporte de los pacientes con trauma que presentan lesiones críticas a la instalación adecuada más cercana lo antes posible. El tiempo limitado en la escena, y el inicio de transporte rápido hacia la instalación adecuada más cercana, de preferencia un centro para trauma, son aspectos fundamentales de la reanimación del trauma prehospitalario. Las consideraciones del transporte incluyen las siguientes. Decisión del destino. Es posible que el hospital más cercano que puede brindar atención definitiva no sea un centro de trauma, pero puede tratar a un paciente con hemorragia no controlada o vía aérea inestable. Duración y modalidad del transporte. Es posible que haya transporte aéreo disponible para brindar un traslado más rápido y eficiente a un centro de trauma. Evaluación continua. La evaluación reiterada y el monitoreo continuo del paciente durante el traslado. Comunicación. Se debe notificar a la instalación receptora lo antes posible. La comunicación temprana permite a la instalación reunir al personal adecuado y el equipo necesario para atender mejor al paciente, con frecuencia mediante un sistema de alerta de trauma. Transporte prolongado. En los casos de transporte prolongado, el equipo debe tener en cuenta problemas relacionados con el paciente, el equipo prehospitalario y los equipos. Por ejemplo, se debe mantener cálido al paciente, se debe asegurar los equipos, deben volver a evaluarse los signos vitales del paciente, deben monitorearse los tratamientos y el equipo debe utilizar los dispositivos de seguridad correspondientes, cinturones de seguridad. El tiempo es fundamental. Cuando se presenta alguna de las siguientes condiciones potencialmente mortales, el tiempo en la escena debe ser tan breve como sea posible, idealmente 10 minutos o menos. Vía aérea inadecuada o amenazada. Ventilación deteriorada, demostrada por lo siguiente. Frecuencia ventilatoria anormalmente rápida o lenta. Hipoxia, SPO2 menor que 94% incluso con oxígeno suplementario. Disnea. Neumotórax abierto o tórax inestable. Sospecha de neumotórax cerrado o neumotórax a tensión. Hemorragia externa significativa o sospecha de hemorragia interna. Estado neurológico anormal. Calificación EC13 o componente motor menor que 6. Actividad convulsiva. Déficit sensorial o motor. Trauma penetrante en cabeza, cuello o torso, o proximal a codo o rodilla en las extremidades. Amputación o semiamputación proximal de los dedos de manos o pies. Cualquier trauma significativo en presencia de lo siguiente. Antecedentes de afecciones médicas graves. Coronariopatías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, trastorno hemorrágico. Edad mayor que 55 años. Hipotermia. Quemaduras. Embarazo. Directrices nacionales de TRIA sobre el terreno de pacientes lesionados. Identificar correctamente a los pacientes con trauma que presentan riesgo alto o moderado de tener lesiones graves es muy importante para evitar el triaje excesivo o escaso de pacientes. Las directrices nacionales de TRIA sobre el terreno de pacientes lesionados se establecieron como herramienta para ayudar a identificar correctamente el nivel de riesgo de los pacientes, figura 2.5. Los componentes que se tienen en cuenta son los patrones de lesión, el estado mental y los signos vitales, el mecanismo de lesión y el criterio del SEM. Figura 2.5. Decidir a dónde transportar a un paciente es crucial, y requiere la consideración del tipo, y la ubicación de las instalaciones disponibles, y las limitaciones geográficas del Sistema Regional de Trauma. Reproducido del American College of Surgeons. Sistemas de trauma, directrices nacionales de TRIA sobre el terreno de pacientes lesionados. https://www.facs.org/quality-programs/trauma/systems/field triage guidelines/ Copyright 2022 del American College of Surgeons, ACS. Todos los derechos reservados. Las directrices emplean las siguientes categorías para los pacientes. Use este enfoque para evitar el triaje excesivo o escaso de pacientes. Un ejemplo de triaje excesivo es el transporte de un paciente con trauma estable a un centro de trauma.
El triage excesivo reduce la eficiencia de la atención del paciente debido a la gran cantidad de pacientes que no necesitan atención especializada. Un ejemplo de triage escaso es el transporte de un paciente con trauma en estado crítico a un centro no especializado en trauma. El triage escaso reduce la calidad de la atención del paciente debido a la falta de atención especializada disponible. Estudio de caso, transporte. Hay un hospital comunitario pequeño a 10 minutos, y el centro de trauma más cercano está a 35 minutos por tierra. El transporte aéreo está disponible si se solicita de inmediato, se puede trasladar al paciente al centro de trauma en 14 minutos. La evaluación de signos vitales está incompleta, pero hay información suficiente sobre el mecanismo de lesión, y los signos vitales evaluados que indica que el paciente tiene lesiones graves con lesión cerebral traumática. Preguntas. ¿A dónde debe trasladarse este paciente? ¿Cómo debe ser transportado este paciente? Evaluación secundaria. En el paciente con trauma multisistémicos críticos, la prioridad de la atención es la identificación y el tratamiento rápido de las afecciones que amenazan la vida. La mayoría de los pacientes con trauma tienen lesiones que involucran solo un sistema, por ejemplo, una fractura aislada de una extremidad. Para estos pacientes de trauma, a menudo, hay tiempo de realizar una evaluación primaria más minuciosa y una evaluación secundaria. Para el paciente con lesiones críticas, es posible que no pueda realizar más que una evaluación primaria. En estos pacientes críticos, el énfasis está en la evaluación rápida, el inicio de la reanimación y el transporte hacia una instalación médica adecuada. El énfasis en el transporte rápido no elimina la necesidad de tratamiento prehospitalario. Más bien, el tratamiento debe realizarse más rápido, eficiente y, posiblemente comenzar en el camino hacia la instalación receptora. Dado que el establecimiento rápido de prioridades, y la impresión general y el reconocimiento de lesiones que amenazan la vida son cruciales, debe memorizar los componentes de la evaluación primaria y secundaria y debe comprender y realizar la progresión lógica de evaluaciones y el tratamiento según las prioridades de la misma manera todas las veces, independientemente de la gravedad de la lesión. La evaluación secundaria requiere un examen detallado de cuerpo completo, a fin de identificar todas las lesiones y afecciones. Como se indicó previamente, solo se realiza después de haber completado la evaluación primaria y haber tratado todas las lesiones que amenazan la vida. Se registran los signos vitales y se realiza la evaluación Sampler. Consejo rápido. Use sus sentidos. Cuando realiza una evaluación secundaria, use un enfoque de ver, oír, sentir, figura 2.6. Figura 2.6. La evaluación física de un paciente con trauma implica una cuidadosa observación, auscultación y palpación cuidadosas, ver, oír y sentir. Foto del ojo. Copyright Reking 1980/stock/Getty Images Plus/Getty Images. Foto del oído. Copyright VVS 1976/stock/Getty Images Plus/Getty Images. Foto de las manos. Copyright Timmy Point FR/Shutterstock. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Signos vitales. Frecuencia y calidad del pulso. Frecuencia y profundidad de ventilación. Saturación de oxígeno. Temperatura. Presión arterial/presión arterial media, PAM. Considere realizar una glucometría sanguínea si hay un nivel de conciencia alterado. Considere realizar un electrocardiograma en caso de trauma de tórax o electrocución. Monitoreo del dióxido de carbono al final de la expiración, ETCO2, si se coloca una vía aérea avanzada. Sampler. Síntomas. Alergias. Medicamentos. Antecedentes médicos y quirúrgicos pasados. Última comida/última menstruación. Eventos que produjeron la lesión. Factores de riesgo para complicaciones. Poblaciones especiales de pacientes. Se requieren consideraciones adicionales para las poblaciones de pacientes específicas. Un paciente geriátrico, mayor de 65 años, figura 2.7. Barrera del idioma. Dificultad auditiva. Estado mental alterado. Comorbilidades y efectos de los medicamentos. Se requiere menos fuerza en el mecanismo de lesión. Disminución de la protección de la vía aérea. Es posible que se necesite una presión arterial más alta para la perfusión debido a la arteriosclerosis. Estado de hidratación anterior a la lesión. Mayor riesgo de abuso como factor causante. Es posible que deban modificarse el posicionamiento y la estabilización o inmovilización debido a las anomalías anatómicas. Incapacidad de mantener la temperatura corporal.
Un paciente pediátrico, de 8 años o menos, mayor demanda de oxígeno, mayor pérdida de calor corporal. Los órganos abdominales tienen escasa protección contra el trauma contuso. Puede producirse una lesión pulmonar sin lesión de las costillas asociada. Más susceptible a la oclusión de la vía aérea. Dificultad para comprender. Miedo. Mecanismo de lesión diferente al del paciente adulto. Necesidad de equipos especiales, estetoscopios, manguito de PA, oxímetro. Modificación de la escala EG. Mayor riesgo de abuso como factor causante. Una paciente embarazada. Cambios fisiológicos, disminución del gasto cardíaco, anemia relativa, síndrome de hipotensión supina, aumento de la demanda de oxígeno, disminución de la capacidad pulmonar residual funcional, aumento de la presión en los órganos internos, mayor riesgo de trauma. Se requiere menos fuerza en el tórax para causar lesión. Un paciente bariátrico. La mayor cantidad de tejido puede afectar la posibilidad de auscultar, palpar e inspeccionar. La logística de transporte será más complicada y puede interferir en la evaluación. Es posible que se necesiten equipos especializados. Mayor riesgo de golpe de calor. Figura 2.7 cambios provocados por el envejecimiento. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Estudio de caso, evaluación detallada. No es posible realizar la evaluación Sampler. Usted evalúa los signos vitales del paciente. Presenta bradicardia, hipertensión y temperatura corporal elevada, todo lo cual sugiere la presencia de una lesión cerebral traumática grave. Si bien un nivel de conciencia alterado puede ser signo de glucemia baja, la glucometría muestra 100,8 gramos por decilitro, 5,6 milimoles por litro, con lo cual se descarta la hipoglucemia. Signos vitales. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Evaluación secundaria. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Preguntas. ¿Debe realizarse la evaluación secundaria en la escena o debe iniciarse el transporte? ¿La falta de información de la evaluación Sampler afectará el plan de atención del paciente? Estudio de caso, conclusión. El paciente fue trasladado a un centro de trauma de nivel I, donde la TC mostró una hemorragia subaracnoidea con hematoma temporal derecho, subdural parietal y edema cerebral. Los estudios por radiografía mostraron fractura de 3 costillas derechas. El paciente fue ingresado, se administró solución hipertónica 4 y se realizó una craniectomía descompresiva del lado derecho para tratar el edema y el aumento de la presión intracraneal, PIC. Fue dado de alta después de 6 meses de rehabilitación. Principios de la atención del paro cardíaco traumático. No trate el paro cardíaco traumático del mismo modo que un paro cardíaco médico. Se debe dar prioridad a las causas reversibles, por ejemplo, detener el sangrado abundante antes de restablecer la circulación con RCP. Tómese el tiempo para corregir las causas reversibles del paro cardíaco antes del transporte, por ejemplo, descomprimir el tórax. Si se produce un paro cardíaco durante los primeros 15 minutos desde la llegada del SEMO, si el SEMO observa el paro cardíaco, considere el transporte inmediato y comience los intentos de reanimación durante el traslado hacia la atención definitiva. Siga siempre los protocolos locales. Si el mecanismo de lesión no parece tan significativo como para haber causado el paro cardíaco, considere si el paciente puede haber sufrido un paro cardíaco médico antes del evento traumático, P. El paciente está en paro cardíaco después de un choque de vehículos motorizados y, por lo demás, parece no tener lesiones. Denegar la reanimación en pacientes en paro cardíaco traumático. Intentar reanimar a un paciente que tiene muy poca posibilidad de responder expone a los intervinientes a un riesgo innecesario y emplea recursos valiosos que, en cambio, podrían utilizarse para atender a un paciente con mayor probabilidad de recuperación. Tabla 2.1. Paro cardíaco traumático, verificación rápida. Se intenta reanimar al paciente durante la evaluación, y mientras se lo prepara para el transporte. Controlar inmediatamente una hemorragia externa. Priorizar las causas reversibles del paro cardíaco durante la reanimación. Paro cardíaco presenciado, o se produce dentro de los primeros minutos de la llegada del SEM, más tiempo de transporte menor que 15 minutos igual considerar realizar la reanimación durante el traslado. El trauma puede deberse a un paro cardíaco médico. Tabla 2.1. Consideraciones para optar por suspender la reanimación en casos de paro cardíaco traumático. Consideración. Presentación. Recomendación. La muerte es el resultado más probable incluso cuando se inicia la reanimación.
El paciente no tiene pulso, tiene apnea, carece de actividad electrocardiográfica organizada y no tiene movimiento espontáneo ni reflejos pupilares. Suspender la reanimación. Las lesiones presentes no son compatibles con la vida. Decapitación. Separación traumática del torso, hemicorporectomía. Suspender la reanimación. Existe evidencia de paro cardíaco prolongado. Rigor mortis. Lividez dependiente. Evidencia de descomposición. Suspender la reanimación. Existe evidencia de una causa no traumática del paro. Daño vehicular menor con un paciente que parece no lesionado. Una caída desde una altura no significativa sin evidencia de lesiones graves. Iniciar reanimación. Son pacientes en quienes hay sospecha de que el evento traumático fue causado por el paro cardíaco precedente y no la causa del paro cardíaco, por ejemplo, caer de una escalera después de sufrir un paro cardíaco mayor, chocar un vehículo después de sufrir un ACV, etc. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. ¿Es posible suspender la reanimación en los siguientes casos? En presencia de una lesión mortal evidente, como decapitación o materia gris expuesta. Si hay evidencia de paro prolongado, como rigor mortis, lividez dependiente o descomposición. En el entorno de un trauma contuso y sin signos de vida, lo que incluye apnea, ausencia de pulso y de ritmo organizado en el electrocardiograma. Cuando hay trauma penetrante sin pulso, sin respiración, sin movimiento espontáneo, sin respuesta pupilar y sin ritmo organizado en el electrocardiograma. Las cohortes de pacientes que merecen una consideración especial antes de finalizar la reanimación incluye las siguientes. Pacientes embarazadas, pacientes pediátricos, víctimas de ahogamiento, pacientes hipotérmicas, pacientes en paro cardíaco por la caída de un rayo. Los pacientes para los cuales se debe tener consideraciones especiales incluyen aquellos que, si no hay evidencia de paro cardíaco prolongado, pueden responder a un intento de reanimación prolongado. Finalización. La reanimación en pacientes en paro cardíaco traumático. Considere finalizar la reanimación si el ritmo cardíaco se ha deteriorado a un ritmo no viable a pesar de la RCP efectiva, por ejemplo, en caso de actividad eléctrica sin pulso, AESP, de complejo estrecho que se deterioró a una AESP de complejo ancho con bradicardia. Si la reanimación supera los 15 minutos, lo cual es consistente con un mal pronóstico, también puede considerar finalizar la reanimación. Por último, considere finalizar la reanimación si el paciente no se encuentra en una de las siguientes categorías: embarazada, pediátrico, víctima de ahogamiento, hipotérmico o en paro cardíaco por la caída de un rayo, tabla 2.2. Para obtener más información, consulte la sección paro cardiopulmonar traumático del capítulo 6, Evaluación y manejo del paciente, en el texto principal de PHTLS, 10ª edición, tabla 2.2. Consideraciones para finalizar la reanimación en casos de paro cardíaco traumático. Consideración. Presentación. Recomendación. Los signos de vida están presentes. Presencia de respiraciones espontáneas, movimiento, pulso o presión arterial medible. No finalice la reanimación. Presencia de AESP con actividad organizada en el electrocardiograma. AESP de complejo estrecho con frecuencia normal o taquicárdico, más probabilidades de sobrevivir. AESP de complejo ancho con bradicardia, menos probable que sobreviva. No finalice la reanimación. El paciente puede beneficiarse de la toracotomía en el D. Trauma torácico penetrante con signos evidentes de vida. AESP de complejo estrecho con frecuencia normal o taquicárdico en el electrocardiograma. No finalice la reanimación. El paciente avanza hacia una actividad menos favorable en el electrocardiograma a pesar de la RCP efectiva. AESP de complejo estrecho con frecuencia normal se descompensa en una AESP de complejo ancho con una frecuencia de bradicardia. Considere finalizar la reanimación. La duración de la reanimación es coherente con un mal pronóstico. Por lo general, se acepta que no se extienda más de 15 minutos. Las consideraciones para ciertos pacientes pueden extender esta duración de 15 minutos. Considere finalizar la reanimación. Abreviaturas: RCP, reanimación cardiopulmonar, EG, electrocardiograma, D, departamento de emergencias, AESP, actividad eléctrica sin pulso. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Los siguientes son situaciones en las que los proveedores no deben terminar la reanimación. Si se logra el retorno de la circulación espontánea, Return of Spontaneous Circulation, ROSC, interrumpa la RCP, pero continúe la reanimación según se requiera. La AESP es organizada y coherente con una circulación efectiva,
como AES de complejo estrecho que puede ser taquicardia o AES de complejo ancho con bradicardia. El paciente puede beneficiarse de la toracotomía en el de, por ejemplo, un paciente con trauma torácico penetrante, y con signos de vida evidentes o un paciente con AES de complejo estrecho con taquicardia normal o elevada. Control de hemorragias. La hemorragia externa debe identificarse y controlarse en la evaluación primaria, porque si el sangrado intenso no se controla tan pronto como sea posible, la probabilidad de muerte del paciente aumenta dramáticamente. Los tres tipos de sangrado externo son capilar, venoso y arterial, figura 2.8. Figura 2.8a. Sangrado capilar. B. Sangrado venoso. C. Sangrado arterial. A. Copyright Prebogus /stock /get images +/get images. B. Copyright. M. Singletary. M. De utilizado con permiso. C. Copyright Brian Zita /app images. El sangrado capilar es causado por abrasiones que rasgaron los pequeños capilares justo debajo de la superficie de la piel. El sangrado capilar por lo general no presenta riesgo de vida y puede disminuirse o, incluso, detenerse antes de la llegada de los proveedores de atención prehospitalaria. El sangrado venoso es causado por laceraciones u otras lesiones a una vena, lo que produce un flujo constante de sangre color rojo oscuro por la herida. Este tipo de sangrado usualmente es controlable con presión directa. El sangrado venoso usualmente no presenta riesgo de vida, pero puede hacerlo si se prolonga o si están involucradas venas grandes. El sangrado arterial es causado por una lesión que laceró una arteria. Este es el tipo de pérdida de sangre más importante y difícil de controlar. Por lo general se caracteriza por sangre de color rojo brillante que brota en grandes cantidades. Sin embargo, el sangrado arterial también puede presentarse como sangre que sale rápidamente de una herida o brota si una arteria profunda está lesionada. Incluso una pequeña perforación arterial profunda puede producir pérdida de sangre potencialmente mortal. El control rápido del sangrado es una de las metas más importantes en la atención de un paciente con trauma. Lo primero que se debe hacer es controlar el sangrado externo. Corrección inmediata de hemorragias que ponen en peligro la vida. Localice el origen del sangrado. Aplique presión directa a la fuente hasta que se detenga el sangrado. Use vendaje hemostático o torniquetes para detener el sangrado. Evite quitar el coágulo y diluir aún más la sangre mediante la reanimación con líquidos. Recuerde, todos los eritrocitos cuentan. Principios generales del tratamiento de hemorragias. Una vez controlada la hemorragia, mantenga al paciente tranquilo y en reposo. Evite el movimiento de la región lesionada. No eleve la herida. No use puntos de presión. Mantenga la temperatura corporal del paciente. Intente mantener la presión arterial sistólica, PAS, entre 80 y 90 milímetros Hg, o número 110 y 100 milímetros Hg si hay sospecha de lesión cerebral traumática. Proporcione oxígeno suplementario para garantizar la oxigenación adecuada de los tejidos a pesar de la pérdida de eritrocitos. Consejo rápido. Ya no se recomienda el uso de la elevación y la presión en los puntos de presión porque no hay datos suficientes que respalden su efectividad. Principios generales del tratamiento de hemorragias externas en extremidades. La hemorragia puede controlarse de las siguientes maneras. Presión directa. La presión directa es exactamente lo que el nombre indica, aplicar presión en el sitio del sangrado. La mejor manera de lograrlo es colocar un apósito, se prefiere una gasa hemostática, directamente sobre el sitio de sangrado, si se puede identificar, y aplicando presión, figura 2.9. Figura 2.9. La gasa hemostática está diseñada para ser colocada o aplicada en zonas del cuerpo que no es posible manejar con un torniquete. Copyright North American Rescue, LLC. Todos los derechos reservados. Aplique presión de la manera más precisa y focalizada posible. A menudo, es muy efectivo presionar con el dedo enguantado sobre una arteria visiblemente comprimible. Combine la presión directa con el vendaje de la herida, y aplique presión de forma continua según las instrucciones del fabricante para la gasa hemostática, y durante 10 minutos si utiliza gasa normal. Este es el tiempo que se requiere para formar un coágulo. Evite la tentación de retirar la presión antes de que transcurra ese plazo para comprobar si la herida sigue sangrando. La aplicación y el mantenimiento de presión directa exigen toda su atención, lo cual le impide participar en otros aspectos de la atención del paciente. Alternativamente, o si la ayuda es limitada, puede aplicarse un apósito compresivo. Recuerde que aplicar presión es un simple movimiento que puede realizar un espectador, si es necesario, siempre que haya un par de guantes disponibles.
Aplicación de torniquete. Los torniquetes son muy efectivos para controlar la hemorragia grave cuando la presión directa o un apósito compresivo no puede controlar el sangrado de una extremidad o si no hay personal suficiente disponible en la escena para aplicar otros métodos de control del sangrado. En el caso de las hemorragias en las extremidades que ponga en peligro la vida o sea exsanguinante, debe aplicar un torniquete en lugar de otras medidas de control del sangrado o aplicar ambos métodos a la vez. Figura 2.10. Figura 2.10 tipos de torniquetes. A. Torniquete, CAT. B. Torniquete soft. A. Copyright Loca/Shutterstock. B. Cortesía de Tagmed Solutions, LLC. Consejo rápido. Si el sangrado no se controla, no importará cuánto oxígeno o líquido reciba el paciente, la perfusión no mejorará ante la hemorragia en curso. Cuando se aplica correctamente, el torniquete comprime el tejido alrededor del vaso para detener el sangrado. Los torniquetes deben aplicarse lo suficientemente apretados para comprimir el tejido y los músculos. Si el torniquete se aplica correctamente, no debe sentirse pulso distal. Si el sangrado de la extremidad es tan grave como para poner en peligro la vida, los torniquetes deben colocarse en un lugar lo más proximal posible, es decir, cerca de la ingle o la axila, en la extremidad afectada como medida inicial para lograr rápidamente el control del sangrado. Si el lugar del sangrado es de fácil acceso y completamente evidente, coloque el torniquete de 2 a 3 pulgadas por encima del lugar del sangrado, pero no sobre una articulación, y apriete hasta que se controle el sangrado. También puede usar otras medidas de control del sangrado, como presión directa y agentes hemostáticos, pero no deben demorar ni reemplazar la colocación del torniquete en una extremidad lesionada con sangrado arterial grave. Consejo rápido. Es importante capacitarse periódicamente sobre la aplicación de torniquetes. Utilice dispositivos de capacitación adecuados y no aquellos destinados para el uso en pacientes. En ocasiones, el sangrado de arterias distales o más pequeñas puede controlarse con presión directa enfocada en la arteria. Sin embargo, esto solo debe realizarse si dicho sangrado puede controlarse con un vendaje compresivo aplicado rápidamente o si hay suficiente personal en la escena de modo que un proveedor de atención prehospitalaria pueda mantener la presión manual directa. De lo contrario, aplique un torniquete a la extremidad afectada. En la unión. La hemorragia en zona de unión se define como un sangrado que se produce en la unión del torso con una extremidad, incluida la base del cuello. Los ejemplos de zonas de unión incluyen los siguientes: nalgas, ingle, axilas. El uso de un torniquete en estas áreas con frecuencia es poco práctico e ineficiente. En las heridas en las zonas de unión, no se puede aplicar un torniquete, por ende, se recomienda usar un dispositivo de control de sangrado para zonas de unión, si se dispone de uno, figura 2.11. El taponamiento con gasa hemostática y colocar un vendaje de compresivo es una opción si no se dispone de un torniquete de unión. Figura 2.11a. Torniquete de unión SAM. B. Aplicación de dispositivos de hemorragias en las zonas de unión de las regiones inguinal y axilar. A. Utilizado con permiso de SAM Medical. B. Copyright Jones y Bartlett Learning. Principios generales del tratamiento de hemorragias externas en el torso. En el torso, hay zonas que se pueden comprimir y zonas que no. Si la zona es comprimible, aplique presión directa a la fuente del sangrado. Si la zona no es comprimible, la presión directa puede lograrse vendando la herida con apósitos, figura 2.12. La administración intravenosa de ácido tranexámico también puede ayudar a estabilizar los coágulos en la herida. Figura 2.12. Control de la hemorragia en la escena. Copyright National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT. Evaluación de hemorragia interna. Existe la posibilidad de que el paciente presente hemorragia interna masiva en las cavidades pleurales, la cavidad peritoneal, que puede contener un gran volumen de sangre con distensión abdominal evidente leve o nula, la pelvis y los muslos. Este sangrado no se puede controlar en el entorno prehospitalario. Las directrices de la evaluación incluyen lo siguiente. Inspeccione el abdomen en busca de hematomas cerca del ombligo o en alguno de los flancos, lo que indicaría sangrado en el espacio retroperitoneal. No obstante, estos son hallazgos poco frecuentes y tardíos. Inspeccione las extremidades en busca de inflamación y deformidades. Palpe cada cuadrante abdominal para evaluar si hay dolor a la palpación, defensa muscular abdominal y masas. El dolor a la palpación y la defensa pueden indicar irritación peritoneal debido a la presencia de sangre. Palpe suavemente la pelvis para detectar dolor e inestabilidad, lo que sugiere fractura pélvica con sangrado asociado en la cavidad pélvica. Palpe las extremidades para detectar dolor a la palpación y deformidades.
Principios generales del tratamiento de hemorragias internas. La hemorragia interna requiere atención definitiva en el hospital. El SEM no trata en forma definitiva el sangrado interno grave. Su función es llevar al paciente a la atención definitiva. El tratamiento del sangrado interno incluye lo siguiente. Aplicar un dispositivo pélvico si hay sospecha de lesión pélvica de tipo libro abierto. Cerrar el libro permitirá acumular presión dentro de la cavidad y, posiblemente, taponar la hemorragia. Recuerde que el sangrado externo e interno puede ocurrir simultáneamente. Por ejemplo, en casos de amputación traumática por encima de la rodilla, las fuerzas de cizallamiento que producen ese tipo de lesión, con frecuencia, producen daño vascular asociado y sangrado en el abdomen. Si se presenta inestabilidad o dolor durante cualquier parte de la exploración en pelvis, no debe hacerse ninguna palpación adicional de la pelvis, y debe aplicarse un dispositivo pélvico. Coloque una férula en cualquier posible fractura para evitar lesiones en los vasos sanguíneos. Administre ácido tranexámico 4 para fomentar la estabilización de la coagulación en la zona de la herida. Decisión de transportar al paciente con hemorragia. Aplique presión directa o un torniquete de inmediato a una hemorragia exsanguinante. Si no puede controlar la hemorragia, comience de inmediato el transporte rápido a un centro de trauma. El paciente se desangrará antes de que otros riesgos mortales provoquen la muerte. Si la hemorragia se controla, complete la evaluación primaria antes del transporte rápido a un centro de trauma. Durante el transporte, mitigue otros riesgos de vida sin demorar, y completar la evaluación primaria si todavía no lo hizo. Respalde la perfusión. Mantenga al paciente cálido y en reposo, inicie la vía 4 y mantenga la paz sistólica mínima, de 80 a 90 mmHg o 110 mmHg si hay sospecha de LCT. Proporcione oxígeno suplementario. Administre ácido tranexámico por vía 4. Consideraciones especiales del tratamiento de hemorragias. Poblaciones de pacientes con consideraciones especiales de tratamiento. Geriátrica, 65 años. Menor respuesta simpática a la PA baja. La función renal disminuida presenta un riesgo de sobrecarga de líquidos para el paciente con la terapia 4. El uso de medicamentos puede disminuir la presión arterial, impedir la respuesta simpática a la pérdida de sangre y ocultar síntomas, como el dolor. Pediátrica. El sangrado interno puede ser sutil. Disminución de la pérdida de volumen necesaria para la hipoperfusión. Obstétrica. La composición sanguínea cambia con la gestación, la sangre tiene un recuento menor de eritrocitos. Mayor demanda de oxígeno debido al feto. Bariátrica. Encontrar las heridas y determinar si hay sangrado interno por palpación será difícil. Trias en incidentes con víctimas masivas. Un desastre se define como una situación en la cual la cantidad de pacientes que requieren atención médica supera la capacidad de los proveedores de atención médica con los recursos habituales disponibles y requiere asistencia adicional, en ocasiones, externa. Este concepto se aplica a todos los entornos de atención médica, incluidos los entornos hospitalario y prehospitalario. Esta situación suele denominarse incidente con víctimas masivas, IM. Consejo rápido. La abreviatura IN también puede utilizarse para hacer referencia a incidentes con múltiples víctimas, que son eventos que involucran a más de una víctima, pero pueden ser manejados con los recursos locales estándares. Cuando se presenta una situación de este tipo, poder realizar triage, tratar y transportar a los pacientes en forma eficaz y oportuna puede parecer abrumador, por lo cual se han desarrollado directrices que facilitan el proceso. El triage es un proceso que se utiliza para asignar prioridad de tratamiento y transporte. Cuando los servicios de emergencias y los recursos médicos son limitados o insuficientes para la cantidad de personas lesionadas, es importante priorizar a los pacientes que tienen más probabilidad de sobrevivir. Figura 2.13. El objetivo del triage de víctimas masivas es beneficiar a la mayor cantidad posible de personas con los recursos disponibles. Figura 2.13. Ejemplos de etiquetas de triage. Copyright File of Life Foundation, Incorporated. Controlar el caos. El triage de víctimas masivas en la escena debe ser supervisado por un oficial de triage capacitado. Un oficial de triage debe tener amplia experiencia clínica en la evaluación y el tratamiento de las lesiones en la escena, dado que es posible que se tomen decisiones potencialmente desafiantes sobre los pacientes que se consideran críticos frente a los triados como heridos de muerte o expectantes. Triage Start. Existen varias metodologías diferentes para evaluar y asignar la categoría de triage.
Un método es el algoritmo START, simple triaje en Rapid Treatment, triage simple y tratamiento rápido, implica una evaluación rápida del estado mental y fisiológico, figura 2.14. Este sistema evalúa el estado respiratorio, el estado de perfusión y el estado mental del paciente al momento de priorizar las víctimas para el tratamiento inmediato, figura 2.15. Figura 2.14 Algoritmo de triage START, mapa de decisión. Cortesía del Howe Hospital Newport Beach, y del Departamento de Bomberos de Newport Beach. Figura 2.15 Algoritmo de triage START, 32. Aceptable. Cortesía del Howe Hospital Newport Beach, y del Departamento de Bomberos de Newport Beach. Consejo rápido. Otros sistemas de triage incluyen los métodos MES, moverse, evaluar, clasificar, enviar, SendSmart, JumpStart, algoritmo pediátrico, y SACO. TriageSolt. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de los EU, convocaron a un grupo multidisciplinario de expertos, y desarrollaron un sistema de triage basado en el consenso, conocido como SOLT, clasificar, evaluar, realizar intervenciones para salvar vidas y tratamiento/transporte, categorías de triage y colores. Independientemente del método de triage exacto que se utilice, todos los sistemas de triage, en última instancia, clasifican a los pacientes en una de, en general, 4 categorías de gravedad de las lesiones. Consejo rápido. Algunos sistemas de triage, particularmente SOLT, separan específicamente a los pacientes clasificados como pacientes heridos mortales de los que están muertos. Con el código de color gris para los expectantes, la justificación es que la atención expectante no significa que no haya atención médica. Este sistema de triage implica clasificar al paciente en función de su capacidad para moverse, evaluar al paciente para determinar la necesidad de intervenciones que le salven la vida, realizar esas intervenciones y, en última instancia, proporcionar tratamiento y transporte, figura 2.16. Figura 2.16 Algoritmo de triage SOLT. El CI, por sus siglas en inglés, significa intervenciones que salvan vidas. Chemical Hazards Emergency Medical Management, U.S. Department of Health and Human Services. SOLT MES Casualty Triage Algorithm, SORT, Assess, Life Saving Interventions, Treatment/Transport. Consultado el 14 de diciembre de 2021. https://chem.hhs.gov/saltriage.htm. Es importante que el personal de triage evite la tentación de parar el triage para tratar a un paciente con lesiones críticas. Durante esta fase inicial de triage, las intervenciones médicas se limitan a las acciones que se realizan de manera fácil y rápida, y que no requieren mucha mano de obra. En general, esto significa realizar únicamente procedimientos como los siguientes: apertura manual de vía aérea, administración de un antídoto químico, control de hemorragias externas, que incluye vendar las heridas e implementar torniquetes, descompresión torácica con aguja. Las intervenciones como la ventilación con bolsa válvula mascarilla, las compresiones torácicas, establecer un acceso intravenoso 4 y la intubación endotraqueal a menudo se posponen durante el proceso de triage. En general, debe evitarse cualquier intervención que requiera inmovilizar al proveedor. Para obtener más información, consulte la sección Evaluación del paciente y triage del capítulo 5, Manejo de la escena, en el texto principal de PHTLS, 10ª edición. Resumen. La seguridad de los proveedores de atención prehospitalaria, y del paciente en la escena es la prioridad. Realice la evaluación primaria para identificar las amenazas a la vida. La hemorragia siempre debe tratarse antes que cualquier amenaza a la vida. Todas las amenazas a la vida deben manejarse tan pronto como se descubran, una vez que la hemorragia está controlada. Utilice las directrices nacionales de triage sobre el terreno para tomar decisiones de transporte en el entorno prehospitalario, y evitar el triage excesivo o escaso de los pacientes. Las consideraciones del transporte incluyen la decisión del destino, la duración y el medio de transporte, la evaluación continua y las consideraciones del transporte prolongado. Use la evaluación secundaria y la evaluación detallada para identificar todas las lesiones y afecciones solo después de que se hayan tratado todas las amenazas a la vida. No trate el paro cardíaco traumático del mismo modo que un paro cardíaco médico. Se debe dar prioridad a las causas reversibles. Intentar reanimar a un paciente que tiene muy poca posibilidad de responder expone al personal de respuesta a un riesgo innecesario, y emplea recursos valiosos que de otro modo podrían utilizarse para atender a un paciente con mayor probabilidad de recuperación.
El control de hemorragias en la escena implica encontrar la fuente del sangrado, aplicar presión directa a la fuente hasta detener el sangrado, usar vendajes hemostáticos o torniquetes para detener el sangrado, y evitar quitar el coágulo y diluir aún más la sangre mediante la reanimación con líquidos. Cuando se aplica correctamente, un torniquete comprime el tejido alrededor del vaso para detener el sangrado. Los torniquetes deben aplicarse arriba del lugar de sangrado, y lo suficientemente apretados para comprimir el tejido y los músculos. En las heridas en las zonas de unión, no se puede aplicar un torniquete estándar. La hemorragia interna masiva no puede tratarse en el entorno prehospitalario. Traslade al paciente de inmediato a la atención definitiva. El triage, especialmente en un contexto de víctimas en masa, es una de las misiones más importantes de cualquier intervención médica ante la catástrofe. Resumen de estudio de caso. Despacho. ¿Qué preocupaciones o consideraciones de seguridad en la escena están presentes? Visibilidad. Tracción de la superficie de la carretera. Cantidad de tránsito. Riesgo de que haya rayos o vientos fuertes. Ubicación del paciente. ¿Se encuentra en una carretera? Temperatura ambiente. ¿Qué otra información relacionada con el paciente quisiera saber? ¿El paciente llevaba puesto un casco? ¿A qué velocidad iba el automóvil? ¿Cómo fue golpeado el ciclista, es decir, por detrás o por el costado? ¿Se golpeó el paciente contra algo más? ¿Qué problemas podría presentar el paciente? ¿Cuál es el tiempo de transporte a un centro de trauma local? ¿Está disponible el transporte aéreo y es apropiado? Impresión inicial. Recuerde las prioridades de atención y la importancia de la seguridad de la escena. ¿Cuáles son los peligros potenciales en la escena? Fluidos corporales, vestimenta y desechos contaminados con fluidos corporales. Superficie resbaladiza. Visibilidad reducida. Velocidad alta del tránsito. Diseño de la carretera, como carriles estrechos o escena oculta por una elevación en la carretera. Escombros de bordes filosos. Riesgo de tropiezo, caídas. Mala iluminación. ¿Qué métodos puede utilizar para mitigar esos peligros en la escena? Uso de ropa reflectora. Posicionamiento del vehículo para bloquear el tránsito y agregar luz a la escena. Uso de oficiales de policía para controlar el tránsito. Uso de conos de tránsito o carteles de advertencia. 3 puntos de contacto cuando se sale de un vehículo. Coordinar las actividades de la escena, como mover al paciente con otros intervinientes. Retirar objetos que provoquen riesgo de tropiezos o caídas. ¿Se necesitan recursos adicionales? Tenga en cuenta si hay alguna indicación de utilizar un helicóptero para ayudar con el transporte. ¿Se puede evaluar al paciente boca abajo? No. Mientras se mantiene la columna en posición neutral, se coloca al paciente boca arriba para la evaluación. Evaluación primaria. ¿Se ha identificado una amenaza para la vida? Vía aérea parcialmente obstruida. La evaluación de déficit neurológico, D, sugiere presencia de lesión cerebral traumática crítica. También debe haber sospecha de lesión cervical. Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo afecta eso el proceso de evaluación? Tenga en cuenta que la evaluación continúa después de corregir una amenaza a la vida. Por ejemplo, se mantiene la vía aérea mediante tracción mandibular e inserción de una cánula orofaringea. ¿Cómo debe proceder con el tratamiento? No es posible corregir la amenaza a la vida en el entorno prehospitalario, de modo que debe iniciarse rápidamente el transporte. Decisión de transporte. ¿A dónde debe trasladarse este paciente? El paciente tiene código rojo según las directrices de triage sobre el terreno. Es poco probable que un hospital comunitario pequeño tenga los servicios especializados necesarios para brindar atención definitiva a este paciente. ¿Cómo debe ser transportado este paciente? El transporte aéreo es razonable debido al tiempo que se ahorra para llegar a la atención definitiva. Evaluación detallada. ¿Debe realizarse la evaluación secundaria en la escena o debe iniciarse el transporte? Debe iniciarse el transporte. Debe completarse una evaluación secundaria tan pronto como sea posible durante el traslado, sin demorar el transporte. ¿La falta de información de la evaluación Sampler afectará el plan de atención del paciente? No. Preguntas de estudio. Lo llaman a la escena de un accidente automovilístico con posibles víctimas en masa en la autopista. Una vez que llega allí, ¿cuál es su prioridad? Comenzar de inmediato a realizar triage de los pacientes. Tratar al paciente con pérdida de sangre más visible. Determinar la necesidad de recursos adicionales. Evaluar la escena y garantizar que sea segura.
Una paciente con trauma por un incidente en la autopista se sostiene el brazo derecho, y usted observa una cantidad significativa de sangre que fluye constantemente de una herida larga. Este es un ejemplo de qué tipo de hemorragia: sangrado capilar, sangrado venoso, sangrado arterial, abrasión causada por el asfalto. ¿Cuál es la mejor manera de controlar el sangrado venoso? Presión directa, elevación del brazo por encima del corazón, torniquete, vendaje oclusivo. La paciente tiene ropa con mangas largas, y usted le cuesta visualizar la herida. ¿Qué debe hacer? Cortar la tela de la zona hasta que quede visible toda la zona de la herida. Dejar la ropa puesta. Poner gasas sobre la herida. Quitar la camisa de la paciente. Cortar la manga y usar el material como torniquete improvisado. Respuestas. Pregunta 1. D. Garantizar la seguridad para los proveedores, los espectadores y los pacientes. La primera consideración cuando se acerca a cualquier escena es la seguridad de todos los proveedores de emergencia. Cuando el personal del SEM se convierte en víctima, no solo dejan de poder asistir a otros, sino que se aumenta la cantidad de pacientes. Pregunta 2. B. El sangrado venoso generalmente produce un flujo constante de sangre de color rojo oscuro. Pregunta 3. A. Con los sangrados venosos, en general, basta con aplicar presión directa para detener el flujo. Pregunta 4. A. La vestimenta se puede quitar rápidamente cortándole. No puede tratar lo que no puede ver. Referencias y lecturas adicionales. National Association of Emergency Medical Technicians. PHTLS, Pre-Hospital Trauma Life Support. 10ª ed. Burlington, MA, Public Safety Group, 2023. U.S. Department of Health and Human Services. SALT Mass Casualty Triage Algorithm, SORT, Assess, Life Saving Interventions, Treatment/Transport. https://chem.hhs.gov/